Buenas tardes a todos. Bueno, estamos dando comienzo en estos momentos al último webinario que teníamos planificado para el mes de mayo. Bienvenidos todos los que ya se han conectado. Y bueno, hoy, para cerrar estos webinarios, yo elegí para leerles una frase de Hannah Arendt que me parece que nos hace reflexionar o continuar reflexionando en este proceso que empezamos en mayo, el primer miércoles de mayo con Flavia Terilli. En el libro que se llama Entre el pasado y el futuro, ella dice: la educación es el punto en el cual decidimos si amamos al mundo lo suficiente como para asumir una responsabilidad por él y de esa manera salvarlo de la ruina inevitable que sobrevendría si no apareciera lo nuevo, lo joven. Y la educación también es donde decidimos si amamos a nuestros niños lo suficiente como para no expulsarlos de nuestro mundo y dejarlos librados a sus propios recursos, ni robarles de las manos la posibilidad de llevar a cabo algo nuevo, algo que nosotros no previmos. Si los amamos lo suficiente para prepararlos por adelantado para la tarea de renovar un mundo común, que creo que es en esa línea que estamos la mayoría de los docentes, en esta preocupación, en esta tarea de renovar un mundo común para todos los niños de todo el país y de todo el continente. Cerrando este ciclo de webinarios, hoy tenemos la alegría de que esté con nosotros, aunque sea a la distancia, en este modo virtual en el que estamos ya acostumbrándonos a vivir, al doctor Gabriel González Ravelino. El doctor González es director de la Cátedra de Neuropediatría del Centro Hospitalario Pereira Rosell, en el Instituto de Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay. Es presidente de Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica y es coordinador del área de atención primaria de la salud del Grupo Asesor Científico Honorario, es decir, del GACH, como lo conocemos todos. Para nosotros es un honor y una alegría que Gabriel González haya aceptado esta invitación, y los dejo a todos entonces con Gabriel, que va a trabajar el tema factores ambientales, influencia en el neurodesarrollo infantil. Bienvenido, Gabriel, y aquí estamos todos atentos a su mensaje. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad que es un placer, es un gusto estar compartiendo con ustedes esta actividad. De alguna forma agradecer y felicitarlos por estas iniciativas, a todo el equipo, digamos, docente del Instituto Crandon, y especialmente a Carlos, que sabemos que es un peso pesado de esta área, es un referente, y sabemos que siempre está buscando caminos para incentivar un poco, mejorar la calidad educativa. Creo que estas actividades en las cuales educación y salud dan de alguna forma compartir experiencias y informaciones muy ricas, especialmente digo porque trabajamos en la misma área, trabajamos en la salud del niño, ya que no existe una salud física, psíquica y social de un niño si no hay una calidad educativa de nivel. Así que cuando hablamos con Carlos un poco sobre la temática, sobre los tópicos de esta charla, habíamos conversado un poco la posibilidad de hablar de la repercusión de esta situación de emergencia sanitaria, y nos parecía que, si bien vamos a tocar algunos aspectos, era mucho más importante hablar de cómo construir un cerebro sano
todos los factores medioambientales que están presentes desde las primeras etapas de la concepción y esos primeros 3 años de vida, donde es un periodo, diríamos, para el cerebro, para que vaya generando de alguna forma esos cimientos para posteriormente poder adquirir una salud plena. Así que bueno, vamos a intentar hablar un poco de estos aspectos. Diríamos que la mejor forma de analizar el cerebro de un niño es analizar su conducta, que es reflejo de cómo está constituido y cómo funciona su sistema nervioso central. Ustedes saben que la etapa del desarrollo del cerebro se va a acompañar de adquisición de conductas y perfeccionamiento de las mismas, etapas muy tempranas, desde la atención visual, desde la comunicación, desde el lenguaje, y la mejor forma de encontrar alguna alteración en los cimientos, en el funcionamiento del cerebro, es detectar alguna alteración en ese, diríamos, neurodesarrollo de las primeras etapas. Y ahí ustedes saben que la función de los docentes es más que vital, es más que importante, ya que son muchas veces los docentes los que detectan algún retraso, algún desvío en este desarrollo normal. Por supuesto que todos los órganos son importantes, pero no es porque uno trabaje en esta área, pero el cerebro de alguna forma comanda cada uno de estos órganos. Y lo que sí podemos decir es el más complejo de todos, porque prácticamente es el único órgano que tiene tanta cantidad de profesionales trabajando sobre el mismo. Profesionales médicos, neurólogos, psiquiatras, neurocirujanos, pero toda la cantidad de licenciados, empezando las diferentes áreas, y por supuesto los padres, y por supuesto los docentes, que juegan un rol fundamental en que el desarrollo de este cerebro se cumpla adecuadamente. Con lo cual, la idea es recordar algunos conceptos. Ustedes saben que el cerebro de un recién nacido, de término, pesa cerca de 400 gramos y prácticamente al año va a tener un crecimiento vertiginoso, que va a llegar casi a triplicar el peso del nacimiento. A los 2 años, ese cerebro va a estar pesando casi el 80% del cerebro del adulto. O sea, como decimos, en esta etapa se juega el partido. Y cuando llegamos posteriormente, vamos a llegar tarde. Solo para recordar y no hacer muchos reconocimientos o recuerdos básicos histopatológicos, ustedes saben que el cerebro tiene lo que es la sustancia gris, que está formada fundamentalmente por los cuerpos de las neuronas. La neurona es, digamos, la célula nerviosa que genera, de alguna forma, las conexiones, las vías de conexión entre el cerebro. La sustancia gris, por supuesto, que están los cuerpos de las neuronas, con sus dendritas, esas son las espinas que vemos, y el axón, que es lo que las comunica. Toda esa sustancia gris está sostenida, nutrida por lo que es la glía, que de alguna forma cumple una función fundamental. Luego la sustancia blanca, que es estos axones que ven en celeste, que se van recubriendo de esta sustancia lipoproteica que se llama mielina. Esa es la sustancia blanca y permite mejorar la conexión entre las neuronas. Eso que llamamos sinapsis, es cómo se van a conectar las neuronas, que es la forma, de alguna forma, de ir materializando el aprendizaje. En base a esas conexiones neuronales, vamos a ir generando la maduración del cerebro. Fíjense en la etapa tan importante que tiene desde la etapa embrionaria, las primeras semanas de vida intrauterina, en el cual a partir de la capa exterior del embrión se va a formar el tubo neural, el posterior médula espinal y el cerebro anterior, medio y posterior. Luego va a venir la etapa donde proliferan las neuronas. Estas neuronas proliferan fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente el capital neuronal se forma entre la semana 10 y 18 de la vida intrauterina. Ahí cerca de 250.000 neuronas por minuto están proliferando. Y ese va a ser el capital neuronal del futuro niño. Fíjense, será importante en esa etapa que no haya ninguna anoxa,
que no haya ningún insulto a la madre, al medio intrauterino, para que este proceso se dé en forma adecuada. Luego, posteriormente, estas neuronas van a migrar a la corteza cerebral, se van a organizar. Posteriormente empieza la formación de la sustancia blanca casi al final del embarazo y en las primeras etapas de la vida postnatal, eso que le va a dar al cerebro una mayor rapidez de conexión entre las diferentes áreas. Fíjense, al nacer hay más de 100.000 millones de neuronas que están expectantes, esperando conectarse. Y para conectarse va a ser fundamental el medio ambiente, va a ser fundamental el estímulo. Y esas conexiones, digamos, ese cableado que se empieza a dar desde el nacimiento, va de alguna forma a generar estas sinapsis, estas conexiones entre las neuronas, en las cuales existen dos tipos de neuronas o de conexiones sinápticas. Las que son experiencias expectantes, ponemos ahí en rojo. Esas están presentes solamente en las primeras etapas de la vida. Y se van a desarrollar si aparece el estímulo, el medio ambiente. Y si no se desarrollan, luego no van a tener posibilidad de desarrollarse. Esto es lo que le da mayor plasticidad al cerebro inmaduro de un niño. Luego sí tenemos las sinapsis experiencia dependientes, que van a seguir estando presentes en el cerebro maduro y van a seguir estando presentes hasta en la tercera edad. De ahí la importancia de seguir generando un aprendizaje para ir generando conexiones y manteniendo las conexiones entre las neuronas. De tal forma entonces que esta plasticidad cerebral es la capacidad de cambio, es muy amplia, el cerebro puede ir modificándose en función del medio ambiente, pero que por supuesto sabemos que va a disminuir con la edad. Hay que recordar que luego viene una etapa en la cual el cerebro, para economizar, luego de los primeros años de vida, las neuronas, las conexiones que no se desarrollan, el cerebro va a ir a podarlas, es lo que se llama la muerte neuronal, para generar mayor eficiencia en el cerebro. Y por supuesto que todo este aprendizaje y todo este desarrollo de habilidades cognitivas en la atención, en el lenguaje, en la memoria, en las percepciones, van a ir de la mano del desarrollo socioemocional. Y existen áreas en el cerebro para este desarrollo, por lo cual no existe una independencia del desarrollo cognitivo si no está desarrollándose estas funciones. Fíjense que acá vemos lo que son las sinapsis en base a la corteza cerebral, en un recién nacido, en el cual hay poco cableado, hay pocas conexiones. Fíjense en lo que pasa ya a los 3 meses, y será importante esos primeros 3 meses para ir generando conexiones básicas para esto que decíamos, la formación de los cimientos, para que ese cerebro funcione adecuadamente. Y fíjense a los 2 años, la cantidad de conexiones, de sinapsis entre las neuronas que se generan en esta primera etapa crítica del desarrollo. Hablábamos entonces que la poda neuronal, o llamada muerte neuronal programada o apoptosis, es lo que acontece de tal forma que el cerebro, para economizar las conexiones, los cableados que no se utilizan en el aprendizaje, de alguna forma van a la muerte neuronal. Esto es lo que ustedes como docentes producen en el cambio del cerebro, generando un estímulo. Ese estímulo va y genera un cableado, conexiones entre neuronas que activan los receptores, y las conexiones, saben que las neuronas se conectan por fenómenos químicos llamados neurotransmisores. Eso de alguna forma va a producir un cambio funcional y un circuito que lo que hace es materializar el aprendizaje. Esto, por supuesto, que es máximo en las primeras etapas, pero todos los que trabajan, ustedes como docentes, están generando a diario estas conexiones y de alguna forma van materializando el aprendizaje. Acá tenemos, si ven, en el eje de las X, las etapas del desarrollo, la etapa intrauterina, la etapa embriofetal. Luego tenemos el primer año de vida y luego los años siguientes. Y para cada una de estas etapas hay una ventana, de alguna forma hay un desarrollo muy importante, algunas neuronas
para algunas funciones que van generando, como decíamos, la base, las estructuras, los cimientos para el cerebro. Fíjense que en amarillo vemos la primera etapa, sobre todo es el primer año de vida y sobre todo los primeros 6 meses, que se van generando todas las vías, las conexiones sensoriales. ¿Para qué? Para que el niño pueda ver, reconocer lo que ve. Un recién nacido nace y al principio apenas puede abrir los ojos, pero rápidamente en los 6 meses tiene una capacidad visual prácticamente la que va a desarrollar posteriormente el adulto. La importancia que va a tener la visión en los aspectos perceptivos. También el desarrollo de la audición en estas primeras etapas. Entonces, en esa etapa va a haber una importancia enorme de los estímulos para que se desarrolle las puertas de entrada a la información al cerebro, de alguna forma el input a partir de la audición, la visión y lo táctil. Luego viene la etapa en azul, que es la etapa crítica para el desarrollo del lenguaje. En azul ven, en el cual entre los 6 meses y los 2 años es cuando va a haber más cantidad de estas sinapsis, experiencias expectantes para desarrollar el lenguaje, que no solamente hablar, es mirar, es reconocer, es señalar, y luego el desarrollo del lenguaje expresivo. Ahí es fundamental, y vamos a ver después, cómo el medio ambiente estimula el desarrollo del lenguaje. Y luego sí, van a verse la cantidad de funciones cognitivas superiores, como la memoria, la atención, una cantidad de elementos que se van a generar por diferentes conexiones y van a generar los primeros años de vida. ¿De qué depende que este cerebro se desarrolle en forma adecuada, normal? Ríos de tinta se han escrito en el siglo pasado sobre los innatistas, los genetistas, que decían que todo depende fundamentalmente del ADN, de la genética, de lo que heredamos de nuestros padres. Y ahí aparecían una enorme cantidad de psicólogos, de algunos médicos, como el doctor Kessel, que planteaba que lo más importante era la genética. Él le daba poca importancia al medio ambiente y planteaba entonces la poca importancia que tenía la educación inicial y el estímulo ambiental en los niños. Del otro lado estaba Watson, entre otros, que planteaba que lo más importante era el medio ambiente, con las teorías conductistas. Él de alguna forma planteaba que el medio ambiente, de alguna forma, generaba en el cerebro lo que era el guante a la mano. Si a uno lo dejan manipular el medio ambiente, decía Watson, uno puede sacar excelentes científicos, educadores, médicos, deportistas, etc. Toda esta dicotomía entre genética y medio ambiente y estas discusiones empiezan a tener más luz cuando aparece el año 1950 las teorías de Weddington, es la llamada epigenética. Es eso, que de alguna forma los genes se expresan en función del medio ambiente. O sea, el ADN no es el árbol de la vida, hay que darle puntuación y eso lo hace el medio ambiente. Esto determina que los genes se van a expresar o no en función de las condiciones ambientales. Para explicar un poquito esto, lo que es la epigenética, tenemos que saber, por ejemplo, sabemos que hay genes para el desarrollo del lenguaje y la comunicación social. Si a partir de ahora la gente no desarrolla lenguaje, no habla, de alguna forma no tiene comunicación social y se encierra en la tecnología o algo, esos genes que van a desarrollar mayor capacidad comunicativa, verbal y no verbal, van a expresarse menos, porque de alguna forma el cerebro no gasta en lo que no se utiliza. Entonces, de alguna forma, con las técnicas y con el desarrollo de las teorías epigenéticas, empieza a explicarse mejor que los genes se expresan en función del medio ambiente. Y no hay genética independiente del medio ambiente, ni medio ambiente independiente de la genética. La mayoría de los trastornos del desarrollo tienen factores genéticos y ambientales. Acá ponemos en 2 de los paradigmas más comunes, que son los trastornos
por discapacidad intelectual o retardo mental, los trastornos del espectro autista, en la gran mayoría de las formas no severas encontramos la influencia de factores genéticos y ambientales. Por supuesto que cuando vamos a las formas más graves podemos encontrar causas solo genéticas o causas ambientales, como puede ser un tóxico, como puede ser una infección en la etapa intrauterina. Entonces, si vemos los aspectos genéticos y vemos lo que es el funcionamiento del cerebro y cómo se va a generar esta arquitectura, tenemos que saber que de la etapa intrauterina, en los primeros años de vida, van a estar participando un importante número de factores ambientales que pueden ser de riesgo y determinar que el cerebro no se forme adecuadamente, ponemos en rojo, como puede ser el tabaco, el alcohol, otras drogas, infecciones, la depresión de la madre, menor nutrición, pero también hay factores protectores, como puede ser un buen apego, una buena alimentación, un buen estímulo. Y esto, de alguna forma, son los que vamos a hablar de cómo estos factores ambientales van a favorecer que el cerebro se desarrolle en forma adecuada o no. De tal forma que tenemos que saber que muchas veces cuando hablamos de herencia, no solamente transmitimos a nuestra descendencia los genes, sino también cómo se expresan esos genes. De ahí entonces la importancia que tiene tener buenos genes, cuidarlos para transmitirlos adecuadamente a nuestra descendencia. Si yo les pongo acá estas dos niñas, en la figura de mi izquierda, una niña en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, es una niña en condiciones óptimas, les pregunto a ustedes como docentes, ¿cuál de las dos tiene más riesgo de tener problemas de desarrollo cognitivo, de aprendizaje? Y por supuesto que todos sabemos que la niña de condiciones ambientales, diríamos, desfavorables, tiene más riesgo de que su cerebro no se haya formado adecuadamente. ¿Por qué? No por genética, por la nutrición, por el riesgo del control del embarazo, las posibilidades de infecciones, el riesgo de tener una anemia, de que la madre tenga un cuadro depresivo, de ansiedad, y por supuesto que en el medio ambiente de no tener el estímulo óptimo. Esto de alguna forma lleva, la OMS planteaba antes de la pandemia que 200 millones de niños anualmente no lograban su potencial cognitivo. Se plantea que con la actual situación sanitaria y crisis posterior, socioeconómica, y la falta de oportunidades de aprendizaje por cierre educativo, esto puede multiplicarse por 2. Fíjense en que en negro ponemos el porcentaje de discapacidad intelectual, antiguamente llamado retardo mental, que está entre el 1 y el 3% de la población mundial, pero que hay países, como vemos acá, que son los países escandinavos, que han bajado ese porcentaje al 0,5%, menos de un dígito. ¿A partir de qué? De que la mayoría de las discapacidades intelectuales son leves y influyen factores socioambientales. Y con políticas fuertes de promoción a la primera infancia en el contexto de vulnerabilidad, mejoran el desarrollo de ese cerebro. Sin embargo, en los países en rojo, donde hay pobreza, donde hay menor PBI, donde hay de alguna forma desnutrición, ese porcentaje de discapacidad intelectual puede llegar a 2 cifras, como vemos ahí. Y por supuesto que en nuestro país tenemos guarismos tan buenos como los escandinavos, en algunas zonas tan malos como los de los países de bajo desarrollo en cuanto a su PBI. Estas causas son biológicas o sociales. Antiguamente se planteaba causa biológica versus causa social, y vamos a mostrar un poco cómo las causas sociales también, de alguna forma, impactan en la neurobiología del cerebro. Nosotros allá por el año 2002 empezamos a formar un equipo de trabajo, de investigación, preocupados un poco por toda esta situación. En la crisis del 2002, económica, empezamos a ver más cantidad de niños con menor desarrollo cognitivo, con problemas de aprendizaje, y de alguna forma ahí se hablaba, bueno, es la pasta base, etcétera, etcétera, y empezamos a lo que fue investigar un poco esta situación.
Lo que hicimos fue un trabajo que se llama de cohorte prospectiva. Las madres de nuestro hospital público de referencia Pereira Rosell iban a tener sus hijos que eran sanas, que nacían niños sanos. Le pedíamos un consentimiento, es un proyecto aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina, para ver qué había pasado en los primeros 9 meses en cuanto a contacto con tóxicos, si la madre había estado deprimida, la nutrición. Al nacer le pedíamos una muestra de la primera caca del bebé, que se llama meconio, que nos permite saber qué pasó de la semana 16 hasta el nacimiento, qué contacto con tóxicos tuvo ese bebé. Posteriormente este trabajo lo empezamos a hacer con pelo materno, ya que como saben el pelo crece 1 centímetro por mes, analizando mes por mes podemos saber lo que pasó en cada uno de los trimestres del embarazo. Luego hicimos un seguimiento del binomio, de la madre, y por supuesto también de lo que son escalas del desarrollo del bebé. Lo que encontramos era que cerca de un 13% había tenido una exposición importante al alcohol, un 9% a cocaína, un porcentaje intermedio a marihuana. El tabaco, que también es perjudicial, desde el gobierno, del primer gobierno del doctor Vázquez, con la campaña antitabaco, bajó notoriamente el consumo de tabaco en la población, especialmente en madres embarazadas. Esto disminuyó francamente más en el sistema, diríamos, privado que en el sistema público. Y lo otro que encontramos con gran preocupación es que cerca de más del 20% de estas madres estaban deprimidas, pero no estaban la depresión, digamos, postparto, ya estaban deprimidas antes del embarazo y durante el embarazo, y una depresión severa, con otros factores de riesgo. Previo a la pandemia analizamos el primer trimestre en el pelo materno y encontramos el porcentaje de consumo de alcohol fue de un 5%, un porcentaje un poco menor, aunque la técnica de utilización fue otra. Sabemos que el alcohol es un teratógeno. El consumo de alcohol en el embarazo pone en riesgo a que ese cerebro no se forme adecuadamente. Puede ser la forma más grave, como el niño que tenemos a la izquierda, que nace con un perímetro más pequeño, con menor desarrollo orbitario, con mayor separación entre el labio inferior y la nariz. Y esos niños tienen lo que se llama el síndrome alcohólico fetal, la principal causa de retardo mental, digamos, no heredable, 100% evitable. Pero hay un porcentaje que están por debajo de este iceberg. El consumo de alcohol puede generar problemas de aprendizaje, menor desarrollo cognitivo, trastornos de conducta o déficit atencional. La cocaína, en su momento se habló de la generación perdida, posteriormente se vio que no era teratógeno, que podía así aumentar el riesgo de tener infartos cerebrales en los fetos, que tiene mayor riesgo de tener trastornos atencionales, conductuales y cognitivos más leves, pero cuando se asociaba el consumo de alcohol, el riesgo de teratogenicidad aumentaba. Veíamos que de alguna forma el medio ambiente luego del nacimiento podía empeorar o disminuir los riesgos de haber estado expuesto a la cocaína en el embarazo. El tabaco, y en grandes cantidades y sumado a otros factores, sabemos que disminuye el desarrollo cerebral y puede desarrollar problemas también de aprendizaje no tan severos como el alcohol, pero tampoco es una buena cosa el consumo de tabaco durante el embarazo. Con la marihuana estábamos preocupados, especialmente con la nueva legislación y esta menor percepción de riesgo por el uso medicinal. Y si bien hay otras variables que actúan y en general no hay un efecto tan grave como en el alcohol, sí hay mayor riesgo de tener algunas alteraciones menores en el neurodesarrollo, especialmente cuando se asocia al consumo de tabaco. Publicamos estos resultados el año pasado en la revista española de adicciones y comparamos un poco las autodeclaraciones de las madres entre el sector público y privado. Vimos que no había gran diferencia en el consumo de alcohol, sí había una diferencia, como dijimos, en el consumo de tabaco, pero la gran diferencia era que en el sector privado, digamos, era mucho más el porcentaje de madres que controlaban su embarazo y que programaban el embarazo, con lo cual había otros factores que también influían en el desarrollo posterior. El hierro,
Saben todos ustedes que el hierro es perjudicial para el desarrollo del cerebro, provoca problemas de atención, cognitivos, una cantidad de elementos desfavorables para el mejor desarrollo del cerebro. Y por supuesto, el porcentaje de niños más expuestos son los que viven en zonas más contaminadas, en viviendas más viejas que se habían hecho con paredes o con pinturas de hierro. Si bien esto ha disminuido en todas partes, la idea es tener una tolerancia cero. Sin embargo, hay un 30% de niños, especialmente más vulnerables, que están expuestos a cantidades superiores a 10 microgramos por decilitro, sabiendo que la seguridad es tolerancia cero. La influencia de los factores nutricionales, el hierro, lo que muchas veces provoca anemia, el hierro es fundamental para el cerebro. ¿Por qué? Porque es base para la formación de neurotransmisores como la dopamina, que actúan en las funciones atencionales. También es base para la formación de mielina, lo que le decíamos la sustancia blanca, lo que genera mejor conectividad cerebral. La anemia o la falta de hierro provoca un cerebro que tiene un desarrollo no óptimo y funciona de tal forma por debajo de sus capacidades. Mencionamos a la derecha también lo que es la vitamina B12. Estamos en una etapa que muchas veces durante el embarazo o previamente hay mujeres que de alguna forma optan por tener un consumo vegetariano o no ingesta de carnes, que sabemos que son uno de los nutrientes básicos para la vitamina B12. Los hijos de madres veganas o vegetarianas pueden generar una alteración del desarrollo del cerebro que provoca atrofia cerebral y el niño pierde conducta. De ahí la importancia en estos casos de tener una buena consulta con un nutricionista, con un especialista, para suplementar la falta de vitamina B12 que tan importante es para el desarrollo del cerebro. Cuando analizamos el riesgo de tener trastorno del desarrollo en base a todos estos factores que encontramos, el más grave de todos, haciendo un análisis multivariado con regresión logística, que eso es lo que permite es ajustar el impacto individual de cada uno de estos factores, encontramos que la depresión, mucho más que otros factores, materna, es un factor de alto riesgo para el embarazo. Eso lo publicamos en la revista chilena de pediatría, en el cual encontramos que esta misma cohorte de madres de nuestro hospital público eran niños sanos, lo único que tenían era la condición de vulnerabilidad socioeconómica. Las que estaban deprimidas tenían hijos con menor desarrollo cognitivo, especialmente porque desarrollaban menos lenguaje y menos desarrollo social. Y esto, cuando analizamos a los 4 años, no se revertía. Había generado ya un impacto en el cerebro de esos niños. Este es el análisis de la población, la cohorte de nuestro Hospital Pereira Rosell, de niños sanos que habían nacido, y que le hicimos a los 18 meses una evaluación de desarrollo, donde uno le hace algunas test y pruebas, analiza al niño y ve cómo está en el lenguaje, en lo motor, en lo social. Ustedes saben que este tipo de test, el promedio es el puntaje de 100, como vemos a nuestra derecha. Sin embargo, la mitad de esta población estaba en un percentil muy próximo a lo que era el retardo, que es los 70 puntos. O sea, que estaba cerca de 78 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta población de vulnerabilidad social ya a los 2 años estaba caminando por el pretil del retraso en el desarrollo. ¿Y qué pasaba cuando sumábamos alcohol, más cocaína, más depresión? Bueno, todo esto aumentaba notoriamente el riesgo de tener un trastorno, un retraso global del desarrollo. Como la sumatoria de factores ambientales, a veces situaciones de pobreza, de nutrición, anemia, falta de estímulos, madre deprimida, consumo de tabaco, consumo de alcohol, iba generando de alguna forma más riesgos para el premio mayor, que es la discapacidad intelectual. Sabemos que esto a veces puede ser un poco más complejo, pero nos parecía muy importante hablar un poco de las bases para poder comprender lo que estamos hablando y la importancia que tiene la función de los docentes en el desarrollo óptimo de las funciones del cerebro. Espero que no se encuentren como
Manolito en esta etapa. Fuimos a hacer después también en un trabajo que fue publicado, la diferencia entre el desarrollo de niños dentro de un hospital pediátrico, esta cohorte que analizamos, versus niños de un jardín privado de los quintiles superiores. Y por supuesto que este grupo estaba con puntuaciones encima de 100, que son de la mitad hacia arriba, y como veíamos, nuestra población estaba especialmente en las áreas del lenguaje social muy por debajo de los promedios, y estas diferencias eran muy significativas desde el punto de vista estadístico. También a los 4 años, estas diferencias en el lenguaje, en la cognición, en la memoria, en la velocidad de procesamiento, eran francamente diferentes entre la población hospitalaria de vulnerabilidad socioeconómica versus un jardín en condiciones óptimas. Esto de alguna forma comienza a ser reafirmado por trabajos hechos especialmente en Estados Unidos, luego de la crisis del 2007-2008, donde empiezan a ver también el desarrollo de la pobreza, se empieza a preocupar la Academia Americana de Pediatría de cómo constatar y cómo mejorar el cerebro de esta población vulnerable. Es un trabajo muy importante, el 2015, analizaron las resonancias de cráneo, cerebro. La resonancia es una forma de ver la anatomía del cerebro de los niños. Analizaron más de 800 resonancias, un 20% de niños pobres que tenían un menor desarrollo, como encontramos nosotros. Cuando analizaban el cerebro veían que estos niños tenían menor desarrollo en las áreas frontales, donde están las funciones ejecutivas, en las áreas temporales, donde está el lenguaje, y que esto estaba vinculado a esta sumatoria de factores de niños criados en condiciones, digamos, de riesgo. Por supuesto que no todos los niños criados en condiciones de riesgo van a tener estas dificultades, tienen mayor riesgo de tenerla, pero en función de que los factores ambientales sean protectores y se generen condiciones ideales de recuperación o no, es que vamos a tener esta repercusión. Entonces podemos ver cómo estos factores, aspectos sociales, impactan en el cerebro, impactan en su biología, y determina que ese cerebro se desarrolle menos que otros. De tal forma que estas causas biológicas o sociales, como antiguamente se separaba causa de discapacidad intelectual social, las causas sociales también impactan en la biología del cerebro. Esto de alguna forma fue un trabajo hecho al final del siglo pasado, que fue la brecha de las 30 millones de palabras. En este trabajo lo que se hizo fue lo siguiente: analizar el desarrollo del lenguaje en 3 poblaciones, en hijos de padres profesionales, la línea superior, en hijos de padres de clase media, trabajadores, en hijos de padres en condiciones de pobreza. Y ahí vemos que prácticamente a los 30 meses la cantidad de vocabulario y de palabras que podía decir un niño en condiciones ideales o de mucho estímulo como padres profesionales era el doble, cerca de 1000 palabras sobre 500 de niños en clases vulnerables. Esto de alguna forma fue acompasado de un trabajo en el cual analizaban con un grabador en la casa lo que se hablaba. Y cuanto más se hablaba en la casa, más desarrollaba, reconocía palabras el niño. Y analizaron, hicieron una proyección en la cual vieron que los niños pobres habían recibido menos de 30 millones de palabras que los niños en condiciones óptimas. Y esto luego no se recuperaba. Esto se mantenía, iba de la mano con el aprendizaje de la lectoescritura y del vocabulario. Pero a su vez también pudieron ver que las áreas del cerebro determinadas para el área del lenguaje estaban menos desarrolladas en estas condiciones. Pero no solamente el lenguaje, sino también la memoria, las funciones ejecutivas y la autorregulación. En nuestro trabajo, muchos de las psicólogas que participaban nos decían que veían que muchas veces en condiciones más vulnerables, cuando una prueba de desarrollo no la lograban, el niño de alguna forma se ofuscaba, no intentaba y abandonaba el intento. Y en condiciones
mejores socioambientales, los niños intentaban hasta que lograban superar las pruebas. Acá vemos más o menos lo mismo, es un trabajo británico muy importante, en el cual ven en negro directo lo que es un desarrollo en las diferentes etapas en niños en condiciones socioeconómicas y culturales, diríamos, óptimas, versus en punteado los niños en condiciones desfavorables. Y fíjense en que hay un porcentaje de niños de condiciones altas que ya tienen desde las primeras etapas puntuaciones altas, pero hay otro porcentaje que en los primeros años tienen condiciones y puntajes más bajos o promedios al percentil 50, pero que luego lo van superando, lo van mejorando en los años posteriores. Sin embargo, en los niños más vulnerables hay un porcentaje que van siempre en niveles más bajos de desarrollo. Cuando digo desarrollo es lenguaje, comunicación social, motricidad, coordinación. Y había otro porcentaje de niños vulnerables que tenían mejores puntuaciones, pero iban descendiendo, de tal forma que a los 10 años había una diferencia muy significativa en ambas clases sociales. Esto de alguna forma nos está dando la importancia que tiene la estimulación en el hogar, la importancia que tiene la educación inicial, especialmente cuando en el hogar no se da el estímulo ideal. Cuando vemos una madre monoparental, un menor ingreso económico, una cantidad de factores que determina la importancia, como decíamos hoy, de intervenir tempranamente en el estímulo de estos niños. En el año, diríamos, 2003 aparece uno de los trabajos más importantes sobre este aspecto, y previamente voy a explicar un poco lo que es el estrés y cómo reacciona el cerebro. Ustedes saben que ante un evento estresante, es interpretado por el sistema nervioso, un área que de alguna forma transmite la información a esto, es un sistema endocrino que está muy vinculado al cerebro, que es el sistema hipotálamo hipofisario, de tal forma que ante un estrés, este sistema hipotalámico se activa y que genera el estímulo a nivel de lo que es la corteza suprarrenal. ¿Qué hace la corteza suprarrenal? Genera cortisol, eso es lo que nos hace despertar, estar hiperalerta, nos aumenta la frecuencia cardíaca con las catecolaminas, y ahí podemos tener reacciones de fuga, de acción, de pelea, de afrontar esta situación de estrés. Y eso habitualmente hay un área en el cerebro que tiene un feedback negativo. Cuando el nivel de estrés es muy alto, lo detecta y le avisa a este sistema hipotálamo hipofisario que hay que frenar la respuesta al estrés. Esto de alguna forma es cómo se generan las respuestas al estrés. Hicieron estos dos investigadores, uno era biólogo, el otro era genetista, sabían y sabemos que hay en todas las especies biológicas ratas, en este caso que eran muy buenas madres, que tenían muy buenas competencias de maternaje, que criaban, lamían a sus crías, las alimentaban bien, esas crías tenían mejor salud, la transmitían a la descendencia. Pero había un grupo de ratas, en general no se levantaban, dormían todo el día, tenían crías, algunas se morían porque no las cuidaban, no las alimentaban, y esas crías reproducían condiciones malas de maternaje. La pregunta fue, ¿esto es genético o ambiental? Y bueno, lo primero que hicieron estos investigadores fueron usar las crías. ¿Y qué vieron? Bueno, que las malas, digamos, crías de malas madres, cuando eran criadas por buenas madres, mejoraban su salud, mejoraban su competencia, y eso se reproducía. Versus las buenas crías criadas por malas madres, que de alguna forma reproducían estas condiciones. Con lo cual eso estaba diciendo que esto no era genético, esto era ambiental. ¿Y qué encontraron estos investigadores? En estas ratas que actuaban como malas madres, estaban sometidos a un nivel de estrés muy elevado. ¿Y eso por qué era? Porque el estrés en este caso generaba
que no había lo que veíamos hoy, el feedback negativo. Cuando aparece el cortisol muy elevado, el cerebro no inactivaba el mismo. Y esto era porque, como encontraron que el gen que estaba presente en ambos se inactivaba por las condiciones ambientales. Esto de alguna forma generó una de las conclusiones más importantes, la importancia que tiene el cuidado materno y el control del estrés en las primeras etapas para modificar el desarrollo cerebral. Se planteaba entonces que el mejor apego, la mejor respuesta al estrés, va a generar una mejor salud psicosocial. La importancia que tiene el apego materno es un enorme instrumento para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños. Y esto, si era verdad en ratas, también era verdad en seres humanos. Y esto de alguna forma nosotros lo trabajamos en nuestro trabajo, en el cual analizamos en esta población cuando el apego era seguro. El apego seguro es el apego más sano. La madre está segura, identifica la dificultad del niño, lo alimenta, sabe cuando llora de hambre y cuando llora porque los niños lloran. Versus lo que es el apego inseguro, ambivalente, que muchas veces afecta la salud futura del bebé. Esto que el apego actúa en todas las especies biológicas. Este es uno de los trabajos hechos a monos que cuando nacen los sacan de sus madres, los crían en el laboratorio y les ponen un instrumento donde reciben el alimento diario con ese biberón. Sin embargo, cuando el niño tiene un estrés, aparece un estímulo intenso, el niño va a buscar a lo que más se parece a la madre. Esto es algo intuitivo y es un apego clave, clásico, para, como decíamos, mejorar la salud mental. Y ahí empieza a aparecer la teoría que hoy en día tanto pueden escuchar, es la llamada cómo el estrés modifica la arquitectura del cerebro. Es lo que se llama el estrés tóxico ambiental. Fíjense en una neurona de un cerebro normal, un estrés controlado versus un estrés crónico, mantenido, como de alguna forma daña el cableado de las conexiones del cerebro. Fíjense en que, por supuesto, que no solo el estrés, es lo que acompaña a situaciones de pobreza, tóxicos, factores estresantes, maltrato, falta de estímulo, todo lo cual va afectando la arquitectura del cerebro, especialmente en las áreas claves, en las áreas del lenguaje, en las áreas de la memoria, en las áreas emocionales, en las áreas de lo que son la atención y las funciones ejecutivas. Por lo cual esto va a tener como repercusión problemas de aprendizaje, menor desarrollo intelectual. Y por supuesto, esto comienza a explicarse por lo que se llama los 3 tipos de respuesta que tenemos al estrés. En verde es el estrés positivo. El estrés es bueno tenerlo cuando los factores ambientales nos permiten de alguna forma regular el estrés. Ese es un estrés positivo que genera autorregulación. Ejemplo, cuando un niño recibe una vacuna, cuando un niño el primer día de escuela en la época nuestra, cuando era realmente una situación de enorme estrés, y el medio ambiente genera una respuesta positiva. Ese se llama el estrés positivo. Vos tenés en amarillo estrés que puede ser tolerable o no en función del medio ambiente, como puede ser el fallecimiento de un padre, una enfermedad grave, un desastre natural, la pandemia actual. En función de las condiciones ambientales puede generar una resiliencia o puede generar un daño en la salud mental y la formación del cerebro. Pero luego está en rojo el estrés tóxico, crónico, mantenido. Esa madre que está deprimida del embarazo, que no tiene para darle de comer a sus hijos, que de alguna forma aparecen una cantidad de factores de riesgo que van sumándose y determinan que el cerebro no pueda autorregular, como en esas ratitas, de alguna forma cuya madre tenía malas condiciones de maternaje, que tenía un estrés crónico que afectaba enormemente el desarrollo del cerebro. Y esto para ver cómo, por ejemplo, en las condiciones de estrés tóxico, a veces los prematuros, especialmente cuando los teníamos en las unidades neonatales, con muchos estímulos, digamos, la luz prendida, los ruidos de una unidad de terapia intensiva, generaba de alguna forma un estrés importante. Hoy en día se trabaja mucho con el control ambiental, con las madres canguro, para tratar de mantener el niño que nace antes de tiempo como si estuviera dentro
del medio intrauterino con todas las condiciones de protección. Los niños que tienen factores de estrés tóxico y prematurez tienen un enorme riesgo de tener trastornos del desarrollo, que van desde el retardo mental, autismo, problemas de aprendizaje o déficit atencional. La influencia entonces que tiene esto en el desarrollo del cerebro. En los últimos años, antes de saber lo que iba a pasar, introducimos la tecnología y de alguna forma la exposición a las pantallas, vimos que empezaban a generar menor desarrollo de algunas áreas del cerebro. ¿Y qué fue lo que vimos? Bueno, que había menor desarrollo de lenguaje y social, niños expuestos excesivamente a las pantallas, mayor riesgo de trastorno de atención, mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de trastorno del sueño, mayor riesgo de depresión en la adolescencia. De ahí, de alguna forma, se hizo un consenso de que no uso de pantallas en menores de 2 años, y que entre 2 y 5 años tenían que ser hechos con programas de calidad. Pero de alguna forma, ¿qué fue lo que nos pasó? Con la pandemia, de alguna forma tuvimos que utilizar la tecnología como forma de mantener algunas terapias y alguna educación, digamos, no presencial, sabiendo que no puede ser suplido. Y de alguna forma, el desafío, muchas veces lo que vemos es el buen uso del instrumento. Muchas veces no solamente pasa por mayor exposición a las pantallas, los efectos adversos, sino también pasa porque el niño que está muy expuesto a pantallas, probablemente los padres también utilizan excesivamente, esto de alguna forma genera menor estímulo en el hogar. Esto, diríamos, no pensamos que pase lo que decía Mafalda, pero es una preocupación sobre la repercusión demográfica. Y fíjense que Uruguay está teniendo de los 50.000 nacimientos al año, hemos bajado a 35.000 en los últimos años. Eso es una gran preocupación. Si será importante entonces cuidar este capital humano, cuidar el cerebro de estos niños que van a ser de alguna forma el futuro de nuestra nación. El sueño tiene una importancia fundamental. En estos años de pandemia se han roto los relojes biológicos, que son el día, la luz y la noche. Hemos visto una enorme cantidad de niños que han tenido trastornos del sueño, que generan un retraso de fase de sueño, que se duerme muy tardíamente. Y sabemos que el sueño es clave. El cerebro se desarrolla durante el sueño. Por eso un recién nacido está 17 horas en el primer mes durmiendo. En la vida intrauterina pasa durmiendo porque necesita el sueño, va de la mano con el desarrollo del cerebro, de la sinapsis, de las conexiones. Muchas veces decimos que un niño pequeño, con todo lo que aprendió en el día, tiene que dormir porque ahí genera lo que se llama la homeostasis del cerebro, la sinapsis, la cantidad de circuitos y conexiones que se generan en esta etapa necesitan consolidarse en el sueño. Por eso somos lo que dormimos y consolidamos en el sueño lo que aprendimos en vigilia. Y sueño y desarrollo van de la mano. Los niños que duermen menos en cantidad, y vemos en esta franja en azul, analizando el desarrollo, un test de desarrollo, vemos que tienen menor desarrollo cognitivo cuando las horas de sueño son insuficientes en esas primeras etapas, con menor desarrollo del lenguaje cognitivo. Versus los niños en verde o en rojo que duermen las horas necesarias, con lo cual la importancia que tiene enseñarle a dormir y mantener las horas del sueño en las primeras etapas del desarrollo de un niño. Por supuesto que un niño, no solamente el nacimiento de un niño también genera menos horas de sueño en los padres, eso hay que saberlo, que a veces no viene en el manual cuando somos padres, pero va un poco de la mano, más allá que a veces las palabras de Guillo, de Mafalda, pueden generarnos también un poco de insomnio. Para ir terminando, y no queremos soslayar un poco lo que ha pasado con esta situación de emergencia sanitaria, más allá de las condiciones que sabemos, el gran problema es la última ola, que es la de la repercusión socioeconómica que va a tener y, por supuesto, va a generar mayor impacto en las clases más vulnerables. Y de alguna forma tenemos que tener en cuenta esto, porque sabemos que en esta situación de emergencia sanitaria, los niños han sufrido más por la otra cara de la luna, que es los efectos de la parapandemia.
las medidas que hemos tomado para disminuir la circulación viral han afectado mayormente a los niños, eran los que tenían menor riesgo de tener complicaciones. Para los niños este virus era mucho menos riesgoso que una cantidad de virus que vemos durante todos los inviernos. Pero estas medidas generaron, como nunca, un cierre educativo, menor controles pediátricos, interrupción de los tratamientos de niños con problemas de aprendizaje, y a su vez le sumamos en las condiciones de mayor vulnerabilidad, el encierro, las condiciones, digamos, de mayor riesgo de abuso de drogas en los padres, trastorno del sueño, el estrés, y ya fíjense en cómo hablamos hoy, cómo podía influir el estrés, todo lo cual de alguna forma impacta negativamente en el desarrollo del cerebro de estos niños, pero que a su vez, a diferencia de otras áreas, no es compensable. No es compensable decir, bueno, dejo que el cerebro se forme así y dentro de unos años invierto para mejorar el cerebro. Eso no se puede dar, el tiempo no va para atrás. El cerebro tiene sus tiempos, tiene sus ventanas, tiene sus oportunidades. De alguna forma, cuando decimos que el impacto en la educación no es compensable, es por esta razón. No se compensa de alguna forma con medidas económicas, sino que requiere a los maestros, a los padres, al estímulo. Fíjense en lo que, repito, en las condiciones actuales, lo que puede ser un embarazo, una madre de riesgo, con inseguridad alimentaria, el estrés que puede generar eso, repito, si los factores de protección son buenos, el niño lo va a superar, pero si no son los adecuados, vamos a ver los impactos del estrés tóxico. Se dice que los trastornos psicopatológicos y el sueño en estas condiciones de pandemia aumentaron por 4. Sin embargo, en niños con menor condición, mejor condición socioeconómica, hay niños que han mejorado su salud mental, porque han estado más en contacto con padres, han sido más autorregulados, han generado menores ansiedades, han mejorado su sueño. Pero hay un porcentaje que realmente le ha impactado muy negativamente. Es interesante ver el trabajo que hizo el grupo de la Facultad de Psicología, liderado por Alejandro Vázquez, en el cual, analizando una cohorte previo de preescolares, cerca de 30.000 escolares antes de la pandemia y posterior, encontró, analizando una herramienta que se llama INDI, que es algunas, capaz que ustedes la conocen, algunas preguntas o algo sobre la opinión de los docentes, encuentran que en la cohorte previo a la pandemia y posterior del año pasado, encuentra una diferencia significativa, cambios desfavorables en el desarrollo cognitivo de todo este grupo de preescolares, tanto en lo motor, en el aprendizaje y en los aspectos conductuales. Por supuesto, los que tuvieron mayor compromiso fueron los niños de los quintiles más bajos, de las condiciones socioeconómicas más deficitarias. Eso posiblemente porque no pudo ser compensado por el estímulo en el hogar como hacíamos y como analizamos anteriormente. Entonces, tenemos que reconocer, y se conoce hace mucho tiempo, que hay algo que se llama resiliencia. Es un proceso complejo donde actúan múltiples sistemas biológicos, neurológicos, endocrinos, psicosociales, que ayudan a las personas a recuperarse ante situaciones de riesgo. Muchas veces los elementos de estrés nos pueden permitir salir fortalecidos y mejorar nuestra salud mental. También esto puede acontecer en los niños, pero requieren la contención, requieren el apoyo para mejorar estas situaciones de estrés crónico, de adversidad. Porque eso nos puede generar mayor bienestar, satisfacción, conductas positivas, apoyo social, y de alguna forma eso puede impactar positivamente en la calidad de vida. Nosotros venimos de un país inmigrante, sabemos que las condiciones de nuestros abuelos, nuestros padres no fueron las óptimas, venían de la guerra, venían con nutrición, una cantidad enorme de dificultades, de alguna forma desarrollando la resiliencia, la forma de supervivencia, de salir adelante, generar una generación muy, pero muy rica de todo punto de vista. Ahí poníamos la figura, bueno, de Luis Suárez, que más allá de no ponerlo como ejemplo para nada, pero recordaba más allá cómo se fue superando de sus adversidades. Hace poco, hablando un futbolista de condiciones muy favorables en su infancia, va a jugar a Alemania,
y un psicólogo le hace una prueba deportiva para ver cómo reaccionaba al estrés. Era llevarlo a un campo, a un bosque, hacer lo que se perdiera y a ver cómo reaccionaba. Por supuesto, el futbolista dice, yo esto lo viví toda mi vida, desde muy pequeño, pasando hambre, con tuberculosis o algo, y el psicólogo le dice, mira, no es necesario que te haga la prueba de resiliencia, ya la hiciste. Entonces, la importancia de ir desarrollando estos caminos de resiliencia. Y esto, que fue Premio Nobel de Economía, es la inversión en la infancia, no es un gasto, es una inversión. Invertir el cerebro en las primeras etapas es clave para mejorar la salud de ese niño y, por supuesto, de las sucesivas generaciones. Ahí la importancia que tiene la educación, de alguna forma, cómo mejorar estas desigualdades en estas y en futuras generaciones. Esto es un trabajo que se está haciendo en Estados Unidos desde el 2008, en el cual se analiza en niños en condiciones de pobreza las intervenciones que sean más eficaces. Y acá se habla mucho de que dar plata, un incentivo económico, no cambia absolutamente nada. Por supuesto que no es lo único, ni es lo más importante, pero se necesita. En este grupo de 1.000 madres agarran un porcentaje que le dan $300 por mes y quieren ver cómo están los niños posteriormente. Lo que ven claramente es que la población, que sin quitar los beneficios sociales le dan ese incremento de $300, mejora la salud, el humor de la madre, el estímulo, y mejora el desarrollo del cerebro de esos niños. Con lo cual, de alguna forma, acá, por supuesto que hay que invertir económicamente más allá de otras condiciones que son fundamentales. Para ir terminando, no tenemos respuestas para todas las preguntas, pero de alguna forma estas son teorías que empiezan a explicar una cantidad de factores que acontecen en el medio ambiente en las primeras etapas de la vida, que sí son clave para el desarrollo óptimo del cerebro y poder lograr la capacidad cognitiva óptima. Entonces, para finalizar, ¿qué necesita un cerebro para desarrollarse bien? Una buena nutrición, los cuidados prenatales, evitar las drogas, evitar los tóxicos ambientales, un hogar estimulante y que funcione, la importancia que tiene la educación temprana, el manejo del estrés familiar. Uno dice, bueno, realmente tenemos unas madres, abuelas, una generación que crió muchos niños, que muchos de alguna forma no conocían nada del genoma humano, ni de la neurociencia, no utilizaban el internet, no sabían que existían las resonancias funcionales, pero realmente eran adelantados en lo que era la puericultura, la crianza de los niños, y diríamos qué cosas nos decían de nuestras madres, de nuestras abuelas, la importancia de cuidarse en el embarazo, tener un apego seguro, la importancia de la lactancia natural, de no consumir drogas, de dormir y comer bien, cosas básicas, dedicar tiempo a nuestros hijos, menos videogames, celulares y más libros. Todo eso, de alguna forma, esta generación lo transmitió. Yo a veces cuando estoy atendiendo madres actuales, a veces profesionales, que piensan que el aprendizaje y la puericultura se puede aprender por Google y a veces van con las abuelas que ya han creado muchos hijos y pueden tener nietos o bisnietos, y a veces le pregunto, ¿por qué no le preguntas a la abuela a ver qué opina? Realmente la abuela tiene un máster de grado 5 en puericultura, muchas veces hay que escuchar a la experiencia. Ustedes saben, la Academia Americana de Pediatría acaba de publicar un consenso y donde dice la importancia que tienen los maestros y los pediatras, dicen que es clave para disminuir el impacto negativo del estrés. Dicen que los pediatras y los maestros, cuando se juntan, ayudan a desarrollar la resiliencia ante estas experiencias traumáticas en las primeras etapas. Y entonces la importancia de la conjunción entre el sector educativo y el sector salud. Los pediatras detectan muchos problemas, pero muchas veces tratan muchos problemas. Digamos, los grandes detectores de problemas de salud mental, de aprendizaje, son más los maestros y muchas veces el ámbito de salud. Y creo que este es un elemento muy importante para seguir trabajando en conjunto. Y para terminar, ustedes saben, en la medicina
Profesor puede ser cualquiera, pero maestro de la medicina hay pocos, porque es un calificativo mayor. El maestro de la medicina no solo sabe, no solo enseña, sino como ustedes, como los docentes, lo hace con cariño. Nosotros tenemos uno de los grandes maestros de la pediatría, que fue el doctor Morquio. El doctor Morquio era hijo de padres genoveses, había hecho la carrera con mucho sacrificio. Cuando el profesor Soca le dice que va a hacer atender a los niños, él atiende a un niño y se equivoca en la dosis. De alguna forma le dice que así no podía seguir, que se iba a ir a París, que era la meca de la pediatría, a aprender. Va a París, se destaca enormemente, publica una enorme cantidad de trabajo, aparece lo que es la enfermedad de Morquio, por la cual nos conocen en todas partes del mundo, y llega a ser nombrado como uno de los 3 pediatras más importantes del mundo. Vuelve al Uruguay, trabaja enormemente y es el fundador de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, es el primer profesor de pediatría durante 35 años, y como todos los grandes, era muy humilde. Él de alguna forma estaba todo el día estudiando. ¿Saben cómo le gustaba que lo definieran? Como el alumno más viejo de su servicio, porque decía que si era un placer enseñar lo que sabía, también era un placer enseñar o aprender lo que no sabía. Él decía que no había día que no se retirara del hospital sin haber aprendido algo nuevo. Así que espero en esto, que pudo haber sido muy complejo, que todos puedan haber aprendido algo nuevo. Y bueno, estamos un poco a las órdenes para el intercambio, para escuchar sus opiniones o para contestar, si podemos, sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante. Hemos escuchado algunos datos que creo que nos han dejado preocupados o con la necesidad de empezar a ocuparnos de determinadas cosas, más que nada a todos los que somos docentes, y yo pensaba en las maestras de inicial, en los distintos jardines y escuelas de nuestro país, la importancia que tiene, ¿no?, su rol, la comunicación que puedan establecer con las familias. Y como comentario, digo, me encantó la última parte, lo de las abuelas, porque realmente cuántas cosas de esas que usted señalaba son ciertas, y esas abuelas no lo aprendieron ni en Google, ni en la facultad, ni por el WhatsApp, pero cuánta sabiduría, ¿no?, que hay en la experiencia de esas personas. Gabriel, tenemos algunas preguntas que ahora Alejandra le va a transmitir a usted, que ella ha ido recogiendo de los asistentes a este webinario. Alejandra. Bien. Bueno, como decía Carlos, realmente, Gabriel, agradecemos su excelente exposición y fundamentalmente agradecemos la forma tan generosa como terminó la misma, al reconocer a la figura del maestro, a la figura del profesor. Realmente, muchísimas gracias. Los colegas que nos están acompañando nos están haciendo llegar preguntas que vamos a transmitirle. Nosotros, como siempre lo decimos, tomamos la libertad de hacer una síntesis de las mismas para facilitar en este tiempo que tenemos. Así que si está de acuerdo, Gabriel, comenzamos con la primera de ellas. Si tuviera que elegir 3 aspectos esenciales en el desarrollo para que prioricemos como centros educativos que somos en este contexto, ¿cuáles aspectos elegiría? Bueno, creo que es una pregunta muy desafiante y bueno, obviamente que uno tiene que ver y analizar la individualidad de cada niño, estar muy próximo de alguna forma a lo que es el entorno del hogar y de alguna forma poder compensar lo que le pueda faltar. Pero creo que si uno tuviera que destacar, creo que los aspectos afectivos y emocionales son claves. Decíamos, un maestro enseña, pero primero que nada, diríamos, con el cariño, con el amor, y esos son elementos que son fundamentales para poder detectar en el niño y para poder llegarle de alguna forma a él.
como decíamos hoy, no se puede separar un niño que no tiene un desarrollo emocional adecuado, no tiene de alguna forma una llegada con el docente, difícilmente pueda entrarle en su cerebro y desarrollar todos estos canales que decíamos. Así que el aspecto afectivo creo que es fundamental. De otro punto de vista, también los aspectos sociales, porque ustedes saben que la inteligencia emocional, ponerse en el lugar del otro, poder comunicar, poder interpretar, es un elemento clave para así luego poder desarrollar los aspectos cognitivos, que ustedes también lo trabajan, recordando que lo básico es lo que necesita un niño en cada etapa. Entonces, en las primeras etapas necesita ver, escuchar, necesita atender visualmente. El lenguaje es un elemento clave para los que trabajan a nivel de educación inicial y la importancia que decíamos en todo lo que es el desarrollo de la comunicación verbal. Y bueno, ¿por qué esto? Porque después cuando vemos en la etapa escolar algún trastorno de aprendizaje, muchas veces hubo cosas que no fueron detectadas previamente. Así que yo diría, en primer lugar, lo emocional, lo afectivo, por supuesto, luego los aspectos, de alguna forma, de atender en función de la etapa del niño, qué es lo que tiene que desarrollar a esa etapa, y por supuesto luego seguir completando con los aspectos cognitivos, lo que es la atención, lo que es el desarrollo de las praxias, de la percepción, de la memoria, y bueno, y todas esas cosas tienen que ir de la mano, siempre tratando a su vez de poder trabajar en el hogar, con los padres, porque muchas veces el tiempo que está en la institución educativa tiene que ser complementado con la intervención de los padres. Decía recién Alejandra sobre el tema, no quiero dejarlo pasar, sobre el tema de los maestros y las pediatras. Ustedes saben que en septiembre es el Día del Maestro y es el Día del Pediatra también. Son dos profesiones, no quiero hablar de otras, pero que tienen un valor vocacional enorme, enorme. Y a veces no son tan reconocidas, porque muchas veces nos pasa, nosotros tenemos una diplomatura de desarrollo, dicen, no, los maestros no lo pueden hacer, porque tienen que tener determinada validación. Digo, pero esta es una, nosotros la hacemos por la Universidad de la República, justamente los docentes y los maestros son los que más lo tienen que hacer, porque están interviniendo todo el día durante muchas horas. Y en el 24 de septiembre, que fue el Día del Pediatra, me invitaron de la Sociedad de Pediatría a hablar, y de alguna forma yo hice un homenaje a dos pediatras que no son muy conocidos, pero fueron maestros rurales. Y cerca de los 40 años se trasladaron a Montevideo, luego de tener una trayectoria muy intensa como maestros, y se recibieron de pediatra. Y fueron brillantes, la verdad. Bueno, y a veces me parece que lo que decíamos hoy, que dice la Academia Americana de Pediatría, que tienen que trabajar juntos, me parece una cosa muy importante para mejorar a partir de ahora el trabajo entre la interdisciplina entre educación y salud. Sin lugar a dudas, muchísimas gracias por la respuesta y por estas reflexiones acerca de nuestra profesión, que así como la suya, se complementan continuamente. Tendremos en cuenta el Día del Pediatra, no solamente el Día del Maestro, 22 y 24 de septiembre lo agendamos. Pasamos a la siguiente pregunta. El docente plantea, teniendo en cuenta la quietud y el sedentarismo que genera tener a los niños todo el día en casa, subo un poquito el volumen quizá, ¿cuál es su opinión en cuanto al desarrollo motor? ¿Será necesario aumentar el tiempo de actividad física y o juegos al momento de retorno a la presencialidad de las escuelas? Bueno, es una pregunta también muy interesante, porque decíamos que, diríamos, la falta de presencialidad generó muchos elementos, diríamos, negativos. Uno de ellos es en la salud física. Los niños, en un porcentaje, han tenido inseguridad alimentaria y en otras condiciones han tenido una mala alimentación y aumento de la obesidad. Sumado a la mala alimentación o exceso de la alimentación, hablamos de cuanto menos se duerme mal, más y mal se come, y a su vez menos actividad física. Yo creo que sí,
es muy importante empezar a utilizar los espacios públicos, el juego, por lo social, pero también por lo físico, porque cómo puede mejorar la obesidad, que es una de las grandes pandemias de los niños. En la última encuesta alimentaria, el 60% de nuestra población, por suerte ahora no vemos nutridos como antes, pero vemos desalimentados y vemos obesos en todas las clases sociales. Y me parece que es clave, de alguna forma, el incentivo de la actividad física, las buenas prácticas de alimentación, con lo cual estoy de acuerdo utilizando los espacios públicos, manteniendo las burbujas, porque la situación sanitaria es compleja, va a ser importante de alguna forma nivelar esa pérdida de actividad. Muchísimas gracias. Otro colega plantea, excelente exposición. Usted mencionó que el tabaquismo no incidía tanto en porcentajes en lo que tiene que ver con el desarrollo psicológico en el niño, o no lo perjudicaba tanto como, por ejemplo, otro tipo de adicciones como el alcohol durante el embarazo. Bueno, más que una pregunta es un planteo, ¿verdad? Solicitando su opinión. Bueno, muy bien la pregunta. A ver, hay una cantidad de tóxicos que actúan en el medio intrauterino, a veces porque la madre puede consumir alguno de ellos, o a veces por contacto. Que en esa etapa, como decíamos, que se está formando ese cerebro, es clave mantener eso. Lo que a veces es difícil para las ciencias médicas es poder detectar un tóxico, que actúa mucho durante el embarazo, y decir, esta es la causa de tal problema, cuando el problema no es físico. Fíjense en que el alcohol, que es el principal, cuando decimos teratógeno, es un tóxico que le hace mal a la formación del embrión y del feto. El alcohol y las madres alcohólicas generaban niños con discapacidad intelectual, ya de la época de Hipócrates se decía. Sin embargo, recién en el año 1968, un grupo de genetistas americanos describe aspectos físicos de niños que tenían lo que llamaba el síndrome alcohólico fetal. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy difícil para los médicos y para las ciencias decir este niño que es un poco menos inteligente o que es más inquieto o que tiene tal alteración conductual es por una droga o por un tóxico. Y lo otro es que lo que decías, el alcohol sigue siendo la principal causa de retardo mental no heredable y hay que, de alguna forma, hacer un trabajo muy importante con los médicos, con la población, con las embarazadas, de la importancia ahí del cero consumo de alcohol, porque no hay una cantidad segura. La única forma segura es cero alcohol. En cuanto al tabaco, diríamos, no, el alcohol obviamente que es peor. Sin embargo, el tabaco determina niños con retardo del crecimiento intrauterino, niños que nacen con menor peso. Los niños con menor peso tienen mayor riesgo de tener problemas del desarrollo, de atención, de aprendizaje, o sea que es realmente también un efecto negativo. De todas formas, a veces también depende la cantidad y depende el co-consumo de otras drogas. Lo que sí decíamos, que por suerte el consumo de tabaco en las embarazadas ha bajado drásticamente. Quisiéramos que bajara más en el sector público, que es donde no hemos visto, vimos un descenso del 60 al 40%, pero en el nivel privado cerca del 15%, o sea que tenemos que seguir trabajando. Como decíamos, en la etapa, diríamos, del embarazo, cero tóxico, alcohol cero, cigarro cero, y todo lo que le pueda hacer mal al bebé hay que evitarlo. Absolutamente de acuerdo. Cuidarse, como usted lo decía al finalizar la exposición. Como decimos, brindar con agua también sirve. ¿Ah? Estamos brindando con nuestro bebé también. Es una buena idea. Usted hoy hablaba del sueño y del desarrollo, planteando que van de la mano, porque somos lo que dormimos. Durante el sueño se genera la homeostasis, que es tan importante al comienzo de la vida de un individuo. Le preguntamos, ¿lo es tan importante durante todas las etapas de la vida, verdad, de ese individuo? Otra pregunta muy interesante, y veo que han estado muy atentos y han de alguna forma fijado algunos conceptos importantes.
Sí. El sueño ha sido uno de los grandes olvidados por la medicina. Poco se sabe del sueño. Y fíjense en que a veces el pediatra pregunta poco cómo duerme el niño. Y muchas veces los padres aceptan, sí, duerme mal, me tocó a mí, y nadie les habla ni cuando van a ser padres de cómo enseñarle a dormir, que es muy importante por esto que decíamos. Entonces, tratar de en la consulta preguntar cómo tengo que hacerlo dormir, cómo voy a generar que él aprenda a dormir solo, cuáles son las etapas del desarrollo, la importancia que tiene el sueño. Como decíamos recién, el niño que duerme adecuadamente en general tiene mejor salud mental, está más atento, más contento, aprende más, y cuanto más aprende, como decíamos, en las horas de sueño regula. Es importante en todas las etapas. En la etapa inicial es clave, pero fíjese lo que pasa en la adolescencia. La Academia Mundial de Sueño dice que un adolescente debe dormir 8 horas y media. ¿Y qué es lo que vemos? El sueño insuficiente. Muchas veces viene la madre a la consulta, dice, es un adolescente, es una vaga, no quiere estudiar, le va mal, se queda con el celular hasta las 2 de la mañana, se duerme a las 2 de la mañana o 2 y media, al otro día se despierta y sale corriendo al liceo, se duerme en el liceo, no aprende, está desmotivada. Esas son las características del sueño insuficiente, que son adolescentes, que empiezan a dormirse más tarde, que usan la tecnología. Y ustedes saben que en la época de las cavernas, cuando se iba la luz natural, venía la noche, venía la oscuridad, y eso genera que el cerebro segrega la melatonina que le dice hay que dormir. Ahora, si yo sigo con el celular, sigo con la luz prendida, me duermo más tarde. Y si al otro día tengo que madrugar, duermo menos horas. Si duermo menos horas, mi cerebro no está tan afín para aprender. A veces me deprimo, a veces puedo tener obesidad. O sea que es importante en todas las etapas, pero en la primera infancia, en la adolescencia son claves. Es fundamental de alguna forma que el sistema de salud, o a veces los docentes preguntan, ese niño que muchas veces los niños aparecen como inquietos, como distraídos, a veces hasta está planteado que puedan recibir diagnóstico de déficit atencional, recibir medicación, y lo que falta es un sueño adecuado. Por lo cual me parece es importante, tanto para el sector salud como en la educación, ver cómo duerme el niño y aprender a dormir adecuadamente de las primeras etapas. Clarísima su respuesta, a tenerlo en cuenta, niños y adultos, ¿verdad? Doctor, son muchos los comentarios que nos llegan del auditorio que realmente está muy agradecido por lo que nos está planteando. Y como decía hoy usted al final de su exposición, todos nos vamos a casa con la certeza de que cada día aprendemos algo nuevo, y eso es lo que estamos experimentando en este momento. Así que, si le parece bien, paso a compartir los comentarios y algunos que no podamos leer porque son muchos, como algunas de las preguntas que pueden quedar, se las enviaremos para que usted cuando pueda nos las responda y disfrute los comentarios. ¿Le parece? Bueno. Comentario que empieza a llegarnos desde Rivera. Excelente, muy claro, qué bueno su aporte y reconocimiento a los docentes. Además de docente, soy enfermera y en los últimos 20 años me dedico a trabajar con niños con discapacidad en educación pública. Sería muy productivo y rico para todos lograr un vínculo más estrecho en la comunicación de médicos, docentes y la familia. Las demoras en las consultas nos tiran por la borda del trabajo y muchas veces la devolución de ustedes y los otros técnicos no llega oportunamente. Sería muy, muy importante recibirlas en tiempo y forma. Muchísimas gracias, nos dice esta persona. Otro comentario muy bueno. Soy padre de una niña de 2 años y medio y noté con mucha alegría que la educación temprana y la interacción con sus pares la ha hecho avanzar mucho en su día a día. Está adquiriendo, gracias a la educación formal y la ayuda de la casa, que siempre consideré que es fundamental, hábitos muy interesantes. Muchas gracias por la charla, excelente.
Pasamos al tercer comentario. Claramente su análisis es tan bueno como preocupante. Realmente es algo destacable la incidencia del ambiente, aunque siempre hay excepciones. Hemos tenido estudiantes de contextos imposibles logrando una formación terciaria. Admirable la claridad de los conceptos. Un honor participar en esta conferencia. Llega otro comentario. Felicitaciones. Muy claro, interesante y sumamente necesario para estar conscientes de que cómo podemos transformar la vida de un niño, de una familia, de la sociedad. Muchas gracias. Ha sido sin duda un gran insumo y de trascendencia considerable, un tema contemporáneo y para seguir procesando. Bueno, y de aquí en más, doctor Gabriel, son muchísimos los comentarios que continuamente están llegando y, como decíamos, vamos a hacérselo llegar a usted a través de Carlos, que ahora lo esperamos y le damos paso para hacer el cierre. Un gran abrazo virtual. Bueno, Gabriel, como dicen la mayoría de los comentarios que le leí a Alejandro, realmente estamos muy agradecidos por su generosidad, por habernos aceptado la propuesta de estar trabajando con los docentes. Y para cerrar este ciclo de webinarios, primero que nada yo quiero agradecer a todas las compañeras. Nosotros, para organizar estos webinarios, para organizar los congresos, siempre formamos una comisión. Esta comisión está trabajando desde el año 2019, porque nosotros pensábamos hacer el congreso el año pasado. Está integrada por maestras de inicial, de primaria y por docentes de secundaria, que nos hemos estado reuniendo durante todo este tiempo. Este lunes pasado, fuera del horario de trabajo de todos nosotros, volvimos a reunirnos para hacer un balance de los 3 primeros webinarios, así que a ellos mi gran agradecimiento. También el agradecimiento a Alejandra, Anita, Carolina, Marcelo y Gabriela, que es el equipo técnico que ha estado estos 4 miércoles acá en el colegio para tratar de que todo salga de la mejor manera. Y también un agradecimiento muy grande a todos los docentes que nos han acompañado en estos 4 webinarios. Para cerrar, les quiero compartir con ustedes una noticia que la definimos este lunes en esa reunión que yo les comentaba que tuvimos de la Comisión del Congreso. Vamos a lanzar por tercera vez un concurso de ensayos, de reflexiones sobre la última pregunta que nos hizo Flavia. No sé cuántos se acuerdan, pero Flavia cerró su conferencia con una pregunta que era: ¿a qué escuela queremos volver? No sabemos todavía exactamente, porque ya les digo, lo resolvimos este lunes, si estas reflexiones van a ser exactamente sobre esa pregunta, pero van a girar sobre eso, sobre la escuela a la que cuando volvamos, cómo queremos que sea esa escuela para poder aprovechar al máximo las capacidades de todos nuestros alumnos. En breve les llegará a todos ustedes por mail la información de los plazos, las características, las condiciones, las bases que tendrán que tener estos trabajos. Tenemos que definir todavía el tribunal que corregirá los trabajos. Para los que no saben, en las dos experiencias anteriores se eligen los 5 mejores trabajos de los presentados y se publica un libro, este sería el tercer libro de ensayos, sobre las reflexiones que surgen a partir de los congresos de educación del colegio. Muchas gracias a todos y con estas palabras entonces cerramos este ciclo de webinarios. Muchas gracias, Gabriel, y bueno, a todos estarán recibiendo noticias nuestras en unos días y ojalá muchos se entusiasmen a escribir. Se han presentado en experiencias anteriores, no tiene por qué ser un ensayo individual, se han presentado equipos de trabajo, puede ser 2 personas, 3, uno solo,
Y hay que animarse, porque una de las cosas que nos cuesta a los docentes es sentarnos a escribir. Yo creo que muchos docentes uruguayos son capaces de ponerse a pensar, bueno, ¿cómo tiene que ser esta escuela que todos queremos que sea la mejor escuela para los niños y los jóvenes de nuestro país? Un abrazo virtual a cada uno y un gracias enorme a todos. Buenas noches.